Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar esta realidad a todas las personas que mantienen relación con ustedes como comunicadores populares. Nosotros en este momento estamos viviendo una nueva ofensiva del fascismo, probablemente del neofascismo, si queremos ser más precisos. Sobre todo porque en otras ocasiones hemos enfrentado y derrotado también esta agresión, pero ahora estamos frente a un nuevo formato de la misma agresión. Un nuevo formato porque ahora intenta utilizar la legitimidad que da un gobierno democrático, que da plenas garantías, por ejemplo, para protestar pacíficamente. Intenta utilizar esa legitimidad como excusa para crear hechos de violencia y para arrastrar un conjunto de estudiantes, en algunas ocasiones realizando una actividad legítima, porque aunque estén en desacuerdo con el gobierno, Venezuela es un Estado de Derecho. Pero un grupúsculo muy pequeño, adiestrado, utiliza esos eventos que comienzan siendo pacíficos para crear situaciones de violencia, perfectamente adiestrados y financiados por los Estados Unidos. En el día de hoy, en horas del mediodía, el señor canciller Elías Agua, con precisión, explicó los términos y los formatos del financiamiento por parte de los Estados Unidos, y en consecuencia, por disposición del señor presidente Nicolás Maduro, han sido expulsados 3 funcionarios consulares de los Estados Unidos, acusados, plenamente demostrados, de su participación en el financiamiento, adiestramiento, control y dirección de estos grupos violentos. Estos grupos violentos están plenamente identificados, no pasan de ser un par de centenares de activistas, repito, financiados y adiestrados por los Estados Unidos. Nosotros tenemos todas las evidencias que las cuales nos permiten demostrar tales hechos. El señor canciller ya lo anunció en rueda de prensa en la Cancillería nuestra, y el conjunto de las acciones que ellos venían realizando hace tiempo que les teníamos un seguimiento. No es en balde que hemos expulsado a esos 3 funcionarios consulares. Habría que decir en primer lugar que la oposición está dividida. Una parte de la oposición obviamente no acompaña la generación de violencia, porque se han encontrado con que en primer lugar es un gobierno legítimo, electo por la mayoría de los venezolanos, y en segundo lugar es un gobierno respetuoso de la Constitución y de las leyes que el propio gobierno venezolano se dio. En consecuencia no respalda eso. Hace apenas una semana el señor presidente Nicolás Maduro dialogó con los alcaldes y gobernadores de la oposición y evidentemente admitieron, como tenía que ser, que es necesario que trabajemos juntos con el gobierno nacional, en el caso de ellos, a propósito de planes y programas regionales. Y con toda certeza el presidente de la República, Nicolás Maduro, les digo, bueno, a pesar de sus diferencias, ustedes han sido electos también por el pueblo y yo los reconozco, igual que yo como presidente y como jefe del Estado. De tal manera que esa parte de la oposición, que entendemos es mayoría, no respalda las acciones violentas. Un grupúsculo derivado de las organizaciones de ultraderecha como Primero Justicia, el partido del señor Capriles, ex candidato presidencial, varias veces derrotado por la Revolución Bolivariana, que conforma este señor Leopoldo López y la diputada María Corina Machado, han tomado el camino de la violencia, orientados por los Estados Unidos, como les decía antes, pretendiendo que pueden repetir una acción como la que desembocó en el golpe de abril del año 2002, en la cual golpe derrotado, como todos sabemos, por el pueblo y por la Fuerza Armada Bolivariana leal a la Constitución y al presidente Chávez en aquella ocasión. Han tomado este camino de la violencia, pero este camino está completamente aislado, se encuentran aislados. Ocurre que en una ciudad de las dimensiones de Caracas, hasta ahorita el gobierno ha sido muy tolerante, muy paciente,
precisamente para evitar que ocurriera lo que lamentablemente ocurrió. Las 3 lamentables muertes de unos ciudadanos, uno de los cuales por lo menos era un activista del movimiento revolucionario. Los otros 2 entendemos que son personas completamente inocentes, es decir, que no se encontraban en una actitud hostil ni mucho menos, sino estaban dentro de las operaciones pacíficas, pero efectivamente fueron víctimas de estos grupos violentos que ya están tratando de reeditar la misma ocasión. En aquellas ocasiones, en el año 2002, masacraron a unos ciudadanos, todos, la inmensa mayoría de ellos, miembros del movimiento revolucionario, y pretendieron hacer ver que unos supuestos paramilitares o pistoleros afectos al gobierno del presidente Chávez eran quienes lo hubieran hecho. En realidad lo hicieron ellos. En esta ocasión están tratando de reactivar la misma ocasión con un diferente formato. En Venezuela es un pleno Estado de Derecho, como dijo una vez un expresidente paraguayo, Nicanor Duarte Fruto. En Venezuela lo que hay es un exceso de democracia, decía él en aquel momento. No hay ninguna dictadura, no es posible demostrar que hay una dictadura. Y una de las cosas más contradictorias es que si lo pueden decir, si pueden agredir al gobierno, si pueden desprestigiar al gobierno, es la demostración de que precisamente eso no es una dictadura, es todo lo contrario. De tal manera que nosotros estamos frente a una campaña mediática, eso sí, muy bien organizada. Tiene como punta de lanza a CNN y a las grandes empresas de noticias, que son las que tratan de crear una matriz mediática en la cual se entienda que en Venezuela hay una situación de ingobernabilidad que permite una intervención extranjera. Resulta que lo estamos desmontando, aunque no es nada fácil por el control mediático a nivel mundial que tienen ellos. Por ejemplo, buena parte de las imágenes que pasó CNN son imágenes trucadas. Un policía pateando a un muchacho, eso no es en Venezuela. Eso ocurrió en Cataluña y lo acabamos de demostrar. El uniforme, las insignias, no se trata de policías venezolanos. Unos manifestantes presuntamente agredidos, eso no es en Venezuela. Eso ocurrió en Colombia hace varios años y así sucesivamente nos encontramos frente a una campaña mediática. Venezuela tiene un profundo respeto por los asuntos internos de Colombia y en eso no nos metemos como no nos metemos en los asuntos internos de ninguna república. Pero lo que sí es cierto es que Uribe forma parte de ese complejo entramado, de la cual forma parte antiguos agentes y exagentes de la CIA, como Otto Rice, o Roger Noriega, o parlamentarios norteamericanos de origen cubano, como Eliana Ross, que forman parte de un entramado de ultraderecha, neofascista, que son los que dirigen y orientan la política norteamericana de conspiración contra Venezuela. Todas las pruebas que el gobierno del presidente Maduro muy responsablemente tiene van a ser aportadas paulatinamente a la opinión pública internacional y a los organismos multilaterales.